como se debe de plantear. Vamos a ver. Muy bien, pues básicamente el procedimiento que se debe de seguir. Primero es tener toda la información de la empresa. No nos presentaron la información de la empresa, ¿verdad? Ya que tenemos la información de la empresa, es decir, lo que nos interesa realmente es leer lo que hace la empresa. En este caso dice que la empresa Aluminios Mexicanos se ha decidido hacer una inversión extranjera para poner una subsidiaria en Portugal para facilitar la venta de sus piezas en Europa, ¿no? Entonces, una empresa mexicana dice, yo voy a invertir en el extranjero. Y esa inversión extranjera la realiza el 1 de enero con 100% de capital para crear la empresa. El 15 de febrero, pues ya crea su empresa, compra las instalaciones, edificios. Dice que el 30 de septiembre los socios deciden aportar dinero. Pensando en un futuro aumento de capital. Dice que el inventario se compra el 15 de noviembre, porque su rotación se asuma de 45 días. Los estados financieros es necesario el 31 de diciembre para evaluar el rendimiento y con esto la conveniencia de mantener la subsidiaria abierta. Es decir, yo voy a analizar en México la información financiera de esa empresa que está en Portugal. En Portugal hay un entorno no inflacionario, eso es muy importante. ¿Qué tipo de entorno tiene el país? El aluminio, pues es un commodity, por lo tanto, se cotiza en dólares, se vende en dólares y todas las operaciones, las empresas las hacen en dólares, ¿no? Los precios internacionales se fijan en dólares. Se tienen los estados financieros en euros, ¿no? En este que es el primer caso, definimos que requerimos los estados financieros de las subsidiarias estén en la misma moneda que la casa matriz, o sea, en pesos, por lo que se requiere que la moneda de informe sea pesos. Los datos de esta empresa son el 1 de enero, el tipo de cambio de dólar por euro, es decir, un dólar es igual a necesito
1.29 dólares para tener un euro y necesito 13.97 pesos para tener un dólar. Entonces es bien importante entenderlo. Nosotros debemos entender esto y analizar y determinar cuál es mi conversión. Si voy a multiplicar, o sea que el formato me pide multiplicar, por lo tanto deberé determinar el factor de conversión. Una nota aclaratoria, pues para que no fallemos, nos dice que cada dólar valía 13 pesos y cada euro valía 1.2948 dólares. Con esto ya tenemos claramente la forma en la que se va a convertir. Están los datos de la empresa, ¿no? Y entonces nos vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo hago el cálculo? Pues determino mis factores, y lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es mi ruta. Digamos que nuestra ruta tenemos una ruta de conversión y voy de la moneda de registro, que es euro, lo voy a convertir a la moneda funcional, que es dólar. Y luego voy a ir de la moneda funcional que es un dólar, voy a ir a convertir a la moneda de informe, que es el peso. Una vez que ya determino mi ruta de conversión, lo que voy a hacer ahorita es decir, bueno, si yo voy a convertir de euros a dólares, ¿cuál va a ser mi factor? Pues mi factor va a ser el tipo de cambio entre 1. ¿Ok? Porque este tipo de cambio es igual a un dólar. O sea, lo voy a llevar de esto, de un euro, lo voy a pasar a estos dólares. Dólares por euros, pesos por dólar. Y lo mismo, de un dólar, lo voy a pasar a un peso. Hecho ya mi factor de conversión, mi siguiente trabajo será analizar mi estado financiero. Y aquí tengo el estado financiero y lo primerito que voy a hacer con esto es determinar si es una partida monetaria o es una partida no monetaria. Pues yo digo que bancos es una partida monetaria, cuentas por cobrar es una partida monetaria, inventarios es no monetaria, terreno no monetaria, edificio no monetaria, la depresión acumulada es no monetaria, las rentas pagadas por anticipado es monetaria. En el pasivo, casi siempre el 100% del pasivo es partidas monetarias. Las cuentas por pagar, los préstamos bancarios y los créditos hipotecarios son partidas monetarias. El capital, pues es una partida no monetaria, tanto el capital social como las aportaciones para futuros aumentos de capital. Aquí hay algo mal, ahorita lo vamos a corregir. La utilidad del ejercicio es una partida no monetaria,
Y luego tengo uno que se llama efecto acumulado de conversión, que ahorita no tiene saldo y que está puesto nomás porque el formato me va a requerir que este espacio lleve este nombre, ¿no? Ahorita no está, pero bueno, lo pongo allá. Luego me voy a mi estado de resultados y de una vez se los digo, todas las partidas del estado de resultados, absolutamente todas, son no monetarias. Entonces, al ser esta identificación, lo primero que vamos a hacer es confirmar que es correcto esto. Una vez que ya tenemos nuestra confirmación de todas nuestras partidas monetarias, no monetarias, etcétera, lo que sigue es asignarles su tipo de cambio, ¿no? Entonces la regla nos dice, apréndanse las reglas, las partidas monetarias, ¿qué tipo de cambio deben usar? Tipo de De cambio cierre. cierre. Así es. Entonces, vemos que el tipo de cambio de cierre, el factor que voy a utilizar para el cierre, es la F11, 1.3216. Bueno, pues eso voy a poner. 1.3216. Y se lo asigno a todas mis cuentas que son establecidas como partidas monetarias. ¿Ok? Ya no tengo más partidas monetarias. Luego me dice que yo las partidas no monetarias las tengo que poner al tipo de cambio histórico. Y vimos que la definición de tipo de cambio histórico señala que es aquel tipo de cambio de contado referenciado a una fecha en particular. Bueno, entonces, si va a estar referenciado a una fecha en particular, entonces este terreno, ¿cuál será el tipo de cambio histórico para el terreno? Y nosotros vimos que en la definición de los conceptos de aquí, nos dijeron que el 15 de febrero se realiza la compra de la planta, de las instalaciones. Pues como estamos en la moneda de registro a la funcional, entonces digo, pues voy a convertir de euro a dólar con el factor al 15 de febrero, que es de 1.2677. Ese es el que voy a poner. También nos dice la norma que si yo tengo en resultados una partida monetaria, no monetaria, que provenga del balance, le ponga el mismo tipo de cambio. O sea, el mismo factor de conversión. Por lo tanto, estas depreciaciones llevarán este mismo factor de conversión. Después de que terminamos el activo, porque ya pusimos el activo, pasamos al pasivo, vemos que ya le pusimos, porque todas son partidas monetarias, llegamos al capital y en el capital tenemos
que la aportación del capital social lleva un factor de conversión de 1.2948 y el factor de conversión para el aumento de capital que se llama aportación para futuros aumentos de capital tiene del 30 de septiembre y es 1.2978. Entonces, estos dos factores se los vamos a poner aquí. Para el capital social y para las aportaciones para futuros aumentos de capital. Ya que ya puse esto, me voy al estado de resultados. Y me voy a mi estado de resultados y la norma me dice que para los ingresos, costos y gastos, utilice el tipo de cambio histórico de cada uno de los 365 días del año. Si no tengo ese dato, entonces me recomienda utilizar el tipo de cambio promedio anual o promedio ponderado. ¿Okay? Entonces, y se llama ponderado porque podrías darle más peso a un mes que otro, dependiendo si la empresa tiene más ventas en un mes que en otro. Si está en promedio, pues puros promedios. Entonces, el tipo de cambio promedio anual para el estado de resultados del año, pues es 1.28. Entonces, asignaremos ese tipo de cambio a las partidas del estado de resultados. ¿Está? Para los ingresos, para los costos y para los gastos. Y luego tengo la pérdida cambiaria, que me establece la normatividad, que la pérdida cambiaria no se convierte. ¿Okay? No se convierte. Ni la utilidad cambiaria. Si hubieran intereses, sí. Pero en la pérdida cambiaria y la utilidad cambiaria que se tuvo como consecuencia de que la moneda de registro es diferente a la funcional, si todo estuviera en dólares no existiría pérdida cambiaria ni diferencia cambiaria. Pero como las operaciones las hago en dólares y el registro contable lo hago en pesos, se genera una diferencia cambiaria. Y me dice la norma, no lo conviertas, ¿ok? Entonces, no se convierte. En pocas palabras, es un cero. Pero pues, más bien, para no entrar si es 1 o es 0, no se convierte. Así lo establece la norma. Y entonces, vemos que nuestra utilidad convertida nos da 729, que si yo paso los 729 aquí, no me cuadra mi balance general, porque en el activo yo tengo 12,166 y en el pasivo yo tengo 12,014. Tengo una diferencia. Esta diferencia se conoce como diferencia cambiaria por conversión, pero no la voy a capturar para que yo cuadre a la que yo voy a poner aquí 151.90.
151. Que la tostada. Y digo, ya cuadró. No, yo tengo que calcular este monto. ¿Okay? Lo tengo que calcular. Y lo voy a calculado, lo voy a poner aquí. Si ya lo calculé y lo puse aquí y me cuadra, quiere decir que está bien hecha mi conversión. Si no me cuadra, quiere decir que algo no estoy haciendo bien. ¿Cómo se hace ese cuadre? Mismo. Entonces, armo una balanza de comprobación. Y una característica de mi balanza de comprobación es que suma 0. ¿Okay? Y para que sume 0, pues todas las partidas de naturaleza deudora irán positivos y todas las partidas cuyo saldo sea de naturaleza acreedora irán negativos. ¿Okay? Entonces, bancos es positivo, cuentas por cobrar positivo, inventarios, terreno, edificios. La depreciación es de naturaleza acreedora, va negativo. Cuentas por pagar, préstamos bancarios y créditos hipotecarios, naturaleza acreedora, va negativo. Capital acreedor, va negativo. Futuras aportaciones de capital, va negativo. Los ingresos van negativos, que son una de naturaleza acreedora. Costo de ventas, gastos de operación, las depreciaciones, la pérdida cambiaria van positivos y la utilidad cambiaria va negativa. Saco una suma y confirmo que no me equivoqué. Si yo me equivocara y pusiera esto negativo, no me cuadra. ¿Okay? O no pusiera una partida, no me cuadra. Entonces, veo que me cuadre perfectamente y ya cuadrado, vuelvo a hacer la operación. Bancos es una partida monetaria, tipo de cambio es cierre. Lo mismo para cuentas por cobrar. Inventarios es una partida no monetaria, pues es tipo de cambio histórico de la fecha. Nomás para recalcar, nos decía que era de noviembre. Vengo a inventarios. Dice 15 de noviembre se compra el inventario y me da el tipo de cambio aplicable al 15 de noviembre. ¿Ok? 1.2736 sería el factor. Y ese estamos usando. El 1.2677 es el tipo de cambio histórico para las inversiones en edificios y también para la depreciación. El de cierre para las cuentas de pasivo. El histórico específico de 29.48 capital y 29.78 para futuros aumentos de capital. Efecto de conversión está en ceros, no va nada. Nada más por formato está allá. Ingresos, costos y gastos, con excepción de los que vengan de partidas no monetarias del balance al tipo de cambio promedio ponderado. Depreciaciones al tipo de cambio histórico de activos fijos. La pérdida cambiaria y la utilidad cambiaria no van. ¿Okay? Entonces, sin dato. Y saco la suma. Y la suma me dice que mi diferencia cambiaria por conversión es de 151.92. Entonces, esta diferencia, pues vamos a ponerla. Si aquí está positiva,
significa que me hace falta una partida acreedora de 151.92 para que cuadre. Si aquí estuviera negativo, pues me estaría haciendo falta una partida deudora, ¿no? Pues, como da positivo, quiere decir que las deudoras son mayores que las acreedoras. Entonces, como la diferencia cambiaria por conversión es una partida del estado de resultados, o sea, como vimos en las reglas, nos decía que la diferencia cambiaria que surge como resultado de la conversión de la moneda funcional, de la moneda de registro a la moneda funcional, se debe reconocer como un ingreso, un gasto dentro del estado de resultados. Así dice la regla. Entonces, esa diferencia me está diciendo que la diferencia para que cuadre, tengo que reconocer una partida acreedora, o sea, un ingreso. Entonces, la pongo negativa porque va a ser acreedora y me traigo el dato de aquí abajo. Si haciendo esto me cuadra, quiere decir que estoy bien. De tal forma que si yo aquí pusiera un tipo de cambio diferente, vamos a poner que me equivoqué, y en lugar de poner 1.2677, puse 1.2678, me equivoqué en la captura, pues me va a dar un valor diferente. Y me dice, mira, tienes una diferencia. ¿Eh? Puse un error muy pequeño, pero podría poner 1.3677. Y si vemos ahorita, pues si me dice, mira, tienes una diferencia. ¿Ok? ¿Dudas? No, maestro, es perdón, el caso 2 es igual va a tratar sobre sobre la conversión de estados financieros, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces lo que estamos haciendo ahorita es convertir de la moneda de registro a la moneda funcional. Y estamos repasando todas las reglas de conversión. ¿Eh? Se fijan, repasamos todas y cada una de las reglas de conversión para esto. Y que el formato, el modelo de cálculo nos pide hacer este cálculo, la diferencia por conversión, determinarla. Entonces tengo que pues, hacer este formato, que es muy simple, ¿no? La verdad es muy simple el formato, porque lo único que tienes que hacer es poner tu balanza, poner tu factor y determinar tu saldo. Estas partidas no se convierten y quedan como tal. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestros estados financieros en la moneda funcional. Y como la moneda funcional es diferente a la moneda de informe, tendremos que hacer la conversión de la moneda funcional a la moneda de informe. Nos vamos entonces, ¿sí? Y volvemos a decir, tú eres una partida monetaria, tú eres una partida no monetaria. Tú eres una partida no monetaria, 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 no monetaria, no monetaria. Voy a borrar esto para el ejemplo.
Aquí nomás para no fallar, no monetaria de resultados. Para ubicarla, ¿no? Porque sí tiene su diferencia. Entonces traigo la información de mi balance, ya convertido en moneda funcional. ¿Está? Nos había dado esos 12.166. Y lo voy a convertir. Entonces, ¿qué me dice la regla de conversión? A ver, ¿qué me dice la regla de conversión para el factor de la moneda funcional a la moneda de informe? Nos dice, todas las partidas del balance general, con excepción del capital, se van a convertir de la moneda funcional a la moneda de informe al tipo de cambio del cierre. Bueno, pues esa regla me dice, entonces, todo el balance en su sección de activo, todo el pasivo en su sección de pasivo, ¿no? Todo el pasivo y capital en la sección de pasivo al tipo de cambio de cierre. Y el capital lo vamos a convertir al tipo de cambio histórico. Entonces, vamos a ver y vamos aquí y decimos, mi factor para el capital son estos dos. Entonces, si se fijan, aunque tenemos el dato, pero los que voy a usar son estos. Y se lo aplicas a este. Muy bien. Entonces, yo me voy a mi balance en la sección de capital y aplico el factor de conversión para capital social, el histórico. Y me dice que para el estado de resultados deberemos utilizar el tipo de cambio promedio ponderado. Muy bien. Tipo de cambio promedio ponderado anual, dice que es 12.35 y se lo pongo a todas las cuentas de mi estado de resultados. Ya que ya lo puse, pues nada más es aplicar la fórmula, ¿verdad? Multiplicar este por su factor, sacar totales, multiplicar por su factor, sacar totales, y no me cuadra, porque no me va a cuadrar. Voy a mi estado de resultados y veo que en mi estado de resultados multipliqué mis ventas, multipliqué mi costo, mis gastos de operación, mis depreciaciones. La pérdida cambiaria, como es cero, aunque yo lo multiplico por formato, pero da cero. La utilidad cambiaria, lo mismo. Y la diferencia cambiaria por conversión se multiplica tal cual y pasa. Entonces me está dando 10.879.51. La utilidad antes de impuestos. ¿Está? Mi utilidad neta, 10.879. Y no me cuadra. Y me dice la regla que la diferencia cambiaria por conversión de la moneda funcional a la moneda de
informe se debe de presentar como una partida de utilidad o pérdida dentro del capital. Bueno, pues aquí, en esta que se llama efecto acumulado por conversión, aquí nos hace falta un dato, el cual lo vamos a determinar. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues con el formatito que está aquí abajo. Y el formatito que está aquí abajo nos dice, le voy a poner su cuadrícula, para que lo vayamos entendiendo. Y nosotros tenemos una moneda funcional que pues mediante un factor la vamos a convertir a moneda de informe. Y esto hicimos. El capital social lo multiplicamos por el histórico. Las aportaciones para futuros aumentos de capital lo multiplicamos por el histórico. La utilidad antes de impuestos, todas las partidas del estado de resultados la multiplicamos por el tipo de cambio promedio ponderado. Y esto estamos capturando en nuestro balance. 18.99, 5.937 y 10.879. 18.99, 5.937 y 2.879. Eso tiene nuestro balance. ¿Por qué? Porque utilizamos un factor de conversión que le toca, que le corresponde, en vez del factor de cierre. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es decir, si yo este número lo hubiera multiplicado por el factor de cierre, me hubiera dado estas cantidades. Entonces, lo que yo tengo menos lo que yo debería de tener, o sea, para que cuadre, lo que yo tengo menos lo que yo debería de tener, me da esto. En capital, esto en aportaciones y esto en utilidad antes de impuestos, utilidad neta. Por lo tanto, suma una diferencia de 599.64. Y lo mismo, si yo tengo esto y debiera tener esto, pues me llevo esa diferencia para que cuadre. Y entonces vengo aquí y me traigo esa diferencia. La voy a traer positiva, porque lo que quiero es mostrarles esto. No cuadra. Entonces tengo que preguntarme, ¿me sobra o me falta? Bueno, pues vengo y digo, si yo
tengo 34,917 y tenía y debería de tener 34,317, pues me sobra. Como me sobra, esto lo voy a llevar negativo. Es lo que me está sobrando. Y me cuadra. No se vayan con la finta y vayan a decir lo que yo debiera de tener menos lo que tengo, porque si hacen eso, cambian los resultados. ¿Ok? Te lo vuelve negativo y ya no te cuadra. No. Es lo que tengo menos lo que debería de tener. Esa es la forma correcta en la que se debe de plantear la diferencia. ¿Okay? Planteo la diferencia de esa forma. Lo que tengo menos lo que debería de tener. Y lo que me dé aquí va a pasar con el signo contrario aquí. Lo mismo sucedió aquí. Lo que me dio aquí pasó con el signo contrario aquí. Perdón, ya me pasé. Aquí. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que se debe de plantear este ejemplo. Entonces, yo ya tengo mi balance general al 31 de diciembre de 2012 convertido a moneda de informe. ¿Dudas, comentarios? No, maestro. Bueno. Pues si no hay dudas, lo que necesito ahorita es que pues ustedes empiecen a revisar los casos prácticos que les dejé, porque que los lean, que los vean, porque todo lo dejan para de último. Bueno, lo dejamos. Porque cuando yo era estudiante, igualito. Para de último, ¿no? ¿Cuándo se entrega? Mañana, pues hoy lo empiezo hoy. Entonces, no, falta una semana, todavía hay tiempo, vamos a pasear. Lo entiendo, pues así Maestro, somos, ¿no? Pero aquí hoy, pues desafortunadamente nada más nos queda 40 minutos de clase para todas las dudas que pudieran tener. Empiecen a revisarlos, a leerlos, a armarlos para presentarlos. ¿Dudas, comentarios? sí, maestro. Escucho. En la parte del entorno económico no inflacionario, ¿es en qué momento? Es cuando comparamos. ¿En qué momento qué? Lo realizamos, porque cuando usted explicó la información general de esta empresa, puso que no tiene un entorno inflacionario. Ajá, que está en un entorno no inflacionario, eso dijo. Ok, sí, pero si me trae un dato con un entorno inflacionario. Ok, vamos a irnos al formato. Aquí tenemos el formato, ahorita lo voy a proyectar. Y la regla dice
Si tú estás en un entorno inflacionario, te dice, antes que me hagas la conversión, ¿eh? ¿Pueden localizarme en la regla, por favor? De entorno inflacionario. Muy bien. Entonces, ¿qué te dice la regla? Si estás en un entorno inflacionario, lo que vas a hacer es ponerle B10. Las partidas monetarias no se actualizan, solo se actualizan las partidas no monetarias. Supongamos que el efecto de B10 son 10 pesos acá, 20 pesos acá, 300 pesos acá. Pues tengo que hacer la conversión, más esto, entre esto, por esto. En el capital supongamos que le da 40, 30. Eran 3, ¿verdad?
Tendría que crear aquí una cuenta que se llama, la voy a poner aquí, aunque no va aquí. Iría acá abajo, pues, para no modificar el formato. Y tendría que modificar aquí para decir multiplica esto por esto. Bueno, entonces, ¿qué hago? Me dice la norma, mira, tú lo que vas a hacer
me vas a agarrar y le vas a sumar el B10 antes de multiplicar. No multiplicas y sumas el B10, sino pones el 10 y multiplicas por el factor. Eso es lo que dice la norma. Entonces, realmente, pues no tiene caso que nos compliquemos ahorita en una clase con casos teóricos de poner esto, ¿no? Y más cuando en el mundo solo hay como 5 países con inflaciones altas, ¿no? O entornos inflacionarios. Venezuela, Cuba, Nicaragua, y en Europa son 2, 3 paisitos por ahí de esos que ni sus nombres sabemos, ¿no? Entonces no es muy común hoy en día. Ya se ha superado eso de los efectos inflacionarios. Y pero bueno, esto establece la norma, ¿no? No más, como lo preguntaron, pues le pongo qué es lo que se modificaría del formato. Pero realmente sigue siendo lo mismo. Después de que le pones el B10, pues acabas diciendo, lo multiplico por el factor que le toca. ¿Dudas? Entonces, profe, los ejercicios que vamos a hacer todos son con entorno no inflacionario, ¿verdad? Así lo debe de decir. Muy bien, pues el equipo número 3, perdón, puso lo que debería haber puesto el equipo número 2, el formato, que no estaba completo, por cierto. Y el equipo número 3 debió haber creado un caso para que resolvamos en el salón. Sí lo dice las instrucciones. Se trataba de que hiciéramos uno la semana pasada, hiciéramos otro esta semana, para ya haber practicado 2 y mostrarles yo la resolución del caso 1 que les puse, y ya tener 3 ejemplos para no extraviarnos y no tener dudas. Pero bueno, pues soy todo oídos en cuanto a cualquier duda que tengan de los ejemplos, de los casos. Aquí voy a estar.